amigos, ¿cómo están? Bienvenidos hoy a Ciencias Naturales del grado quinto. Sean bienvenidos en esta nueva oportunidad. Pero sabes, lo primero que vamos a hacer es ir corriendo hasta donde están las frases de inglés de la semana 3 y la semana 4 de inglés. Así que te espero por allá y nos las vamos a aprender porque va a ser muy divertido. Qué bien, querido amigo, poder encontrarte en este lugar que es las frases de inglés de la semana. Así que vamos a comenzar primero con la primera frase porque recuerda que son dos frases. Y te invito a que te diviertas muchísimo con estas frases de inglés porque son maravillosas. Así que aquí tenemos la primera. How do you say? Es decir, ¿cómo se dice? Y la segunda frase de inglés súper divertida es turn off your microphones. Es decir, apaga tu micrófono. Espero que te hayas divertido muchísimo así como yo con estas frases de inglés. Así que vamos a continuar con la clase del día de hoy. Bien, excelente. Qué divertidas fueron estas frases. Y sabes, lo mejor es practicarlas para que así las podamos aprender y cada vez podamos hablar más inglés. Pero ahora, prepárate porque vamos a ir a un gran viaje. Así que prepárate muchísimo porque vamos a ir a este maravilloso viaje donde vamos a aprender sobre la clasificación de la materia y también vamos a aprender sobre las mezclas. Así que si tú quieres aprender sobre la clasificación de la materia, sobre qué es esto, qué es una materia y qué es todo eso, y además de algunas mezclas, entonces prepárate y vámonos juntos a este maravilloso viaje que va a ser súper divertido. Muy bien, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la clasificación de la materia, como podemos encontrar acá. Además de la clasificación de la materia, también estaremos hablando sobre las mezclas. Clasificación de la materia y las mezclas. Vemos que a tu alrededor encuentras sustancias diferentes. Si piensas en un vaso con agua o en un plato con azúcar, sabes que los dos están formados por átomos, pero su composición es la misma. Y vamos a ver la composición y también la clasificación de la materia. Vemos que la materia está constituida por átomos. Cuando los átomos son iguales y se unen entre sí, forman elementos, y si estos elementos se unen con otros átomos diferentes, pueden formar compuestos. Por ejemplo, la unión entre estos últimos forman diferentes tipos de sustancias, como el plástico y el papel. En esta imagen encontramos el oro, es un ejemplo de un elemento químico. Se extrae de los ríos y se usa para fabricar joyas. Qué interesante. Sin embargo, de acuerdo con la composición de las sustancias, estas se clasifican en sustancias puras y en mezclas. Entonces, encontramos que cuando nosotros, con la composición de las sustancias, vemos que las podemos clasificar en sustancias puras y en la mezcla. Entonces, vamos a ver un poco sobre estas sustancias puras. Pues las sustancias puras se encuentran formadas por una clase de sustancias que no varía su composición, es decir, no cambia su composición, así esté sólida, líquida o gaseosa. Estas sustancias se clasifican en elementos y compuestos, y hay elementos como el oro y existen compuestos como el agua y la sal. Pues ya les había leído lo que dice esta imagen, como dice acá, que podemos encontrar elementos como el oro. Aquí lo encontramos, que el oro es un elemento, el oro es un ejemplo de un elemento químico y se extrae de los ríos y se usa para fabricar joyas. Pero también encontramos la sal, como la nombran aquí, como el agua y la sal. El agua ya la conocemos y aquí estamos viendo la sal. La sal que se usa para preparar alimentos es un compuesto que se obtiene al evaporar el agua del mar.
pero encontramos que los elementos químicos están formados por átomos de la misma clase. Por ejemplo, en la actualidad se ha descubierto 118 elementos y estos se identifican con letras como símbolos. Algunos elementos se simbolizan con una letra mayúscula como el fósforo, ejemplo P, y otros utilizan dos letras, la primera en mayúscula y la segunda en minúscula, como por ejemplo el níquel. Ni. Según sus propiedades químicas y físicas, los elementos pueden ser metálicos, no metálicos y semimetálicos o metaloides. Sin embargo, cuando nosotros vamos a hablar de metales, es muy importante saber que los metales son brillantes y buenos conductores del calor y de la electricidad. Los no metales no tienen brillo, son opacos y no son buenos conductores ni del calor ni de la electricidad. Entonces, me parece que esta parte es importante, por eso la voy a repetir. Cuando hablamos de los metales, nos damos cuenta que los metales son brillantes y buenos conductores del calor y de la electricidad. Sin embargo, los no metales no tienen brillo, son opacos y no son buenos conductores ni del calor ni de la electricidad. Los semimetales o metaloides tienen algunas propiedades de los metales y de los no metales. Sin embargo, los elementos químicos están organizados en lo que conocemos como una tabla periódica. La tabla periódica fue publicada en 1869, pero en la tabla periódica los elementos se encuentran organizados en grupos y en periodos. Sin embargo, los grupos se dividen en columnas. En un total hay 18 grupos, mientras que los periodos son cada una de las filas. En total hay 7 periodos y se identifican con los números del 1 al 7. Con esta información se ubica un elemento químico, por ejemplo el nitrógeno, con símbolo N. Se encuentra en el periodo 2 y en el grupo número 15. Seguimos por acá, donde encontramos la tabla periódica. Aquí era donde quería llegar para que ustedes puedan conocer lo que es una tabla periódica. Vamos a acercarlo un poco más para que puedan ver, para que puedan observar, para que puedan identificar y encontramos la organización de los elementos en la tabla periódica. Los elementos químicos se organizan en la tabla periódica en diferentes familias. Por ejemplo, encontramos los que son alcalinos, alcalinotérreos de transición, otros metales, metaloides, no metales, halógenos y gases nobles. En esta parte que encontramos la tabla periódica, ella está también distribuida por colores. Estos colores me parecen súper interesantes porque nos ayudan a identificarlos y tienen una mejor organización. Les voy a aclarar esto que está acá, pues la organización de cada cuadrito de la tabla periódica. Y lo que primero encontramos es en la parte superior izquierda encontramos el número atómico, que está acá, en este caso es el número 5, parte superior izquierda, número atómico. En la parte superior derecha encontramos la masa atómica, que es esta que podemos ver aquí. En el centro encontramos el símbolo que nos ayuda a identificarlo. Y en la parte inferior izquierda encontramos el nombre del elemento. De esta manera se encuentran identificados cada cuadrito de la tabla periódica. Sin embargo, ellos tienen un color. Bueno, como los colores no los podemos leer, bueno, en mi caso casi no lo puedo leer, aquí yo los tengo en otra parte y los voy a leer. Por ejemplo, en el color naranja, aquí, color naranja, están los metales alcalinos. Color naranja, acá está metales alcalinos. Color naranja. En la parte de al lado encontramos, es un color naranja también, pero más clarito. Y en esta parte de color naranja más clarito, encontramos los alcalinotérreos. Lo pueden ir observando, lo que son color naranja más clarito. Una vez que ya los observaron, tenemos ahora sí el color amarillo. En este color amarillo encontramos los metales, que es el color amarillo que está de este lado. Le sigue un color verde clarito. En este color verde clarito encontramos los metales de transición. Metales de transición.
Luego le sigue bueno, aquí es un verde como verde agua. Estos pertenecen a los lantánidos que están acá. Lantánidos que están acá. Los lantánidos los encontramos acá. Le sigue este que está acá, que son los metaloides. Estos metaloides están ubicados, miren dónde encontramos los metaloides. Metaloides, los encontramos de este ladito que está acá, acá arriba. Y por último, de este ladito encontramos los no metales. Los encontramos de este lado, los no metales. Clean, clean. Le sigue los halógenos. Los halógenos de color morado están acá. Luego viene como un color celeste clarito que son los gases nobles. Aquí los tenemos. Y por último, un color verdecito, encontramos los antínidos que están acá en la parte inferior. Pues de esta manera ellos se encuentran identificados. Ahora vamos a ver, encontramos en la parte inferior los metales alcalinos. Estos están en el grupo 1, son brillantes, maleables, es decir, que se pueden moldear y reaccionan violentamente con el agua. Por ejemplo, es el sodio que se encuentra en compuestos como la sal de cocina. Sin embargo, también encontramos los metales alcalinotérreos que están en el grupo 2, son menos frágiles, resistentes y menos reactivos que los alcalinos. Un ejemplo es el magnesio que se usa en la leche de magnesia para controlar la acidez. Los metales de transición. Estos están en los grupos 3 a 12. Unos están en la naturaleza como el mercurio, otros son sintéticos, es decir, que no existen en la naturaleza. Se ubican en la parte inferior de la tabla periódica y se conocen como tierras raras o lantánidos. Y también podemos encontrar lo que son los otros metales. Los otros metales están entre los grupos 13 y 16. Son brillantes y sus características metálicas son inferiores a las de los metales de transición. El estaño se usa como ingrediente de pesticidas. Los metaloides están entre los grupos 13 y 16. Son brillantes y tienen propiedades de semiconductores. El antimonio se usa para la elaboración de fuegos artificiales y les da un efecto escarchado. Así también encontramos los no metales. Están entre los grupos 14 y 16. Son opacos, a excepción del selenio, sólidos como el azufre y gaseosos como el nitrógeno. Oigan bien, gaseosos como el nitrógeno. En este grupo está el carbono, el elemento más abundante sobre la superficie terrestre, ya que conforma a los seres vivos. Sin embargo, los halógenos están en el grupo 17, son sólidos como el astato, líquidos como el bromo y gaseosos como el flúor. El cloro se utiliza en compuestos para desinfectar las piscinas. Y por último también encontramos los gases nobles. Están en el grupo 18, son inertes, es decir, no reaccionan, como por ejemplo el helio que se usa para inflar bombas. Ahora encontramos los compuestos. En los compuestos vemos que son sustancias formadas por dos o más elementos con propiedades diferentes. Están constituidos por agrupaciones de átomos llamadas moléculas que se presentan por medio de fórmulas químicas. Algunas moléculas están formadas por el mismo tipo de átomo, como la molécula de hidrógeno con fórmula H2 y otras moléculas que están compuestas por diferentes átomos. Sin embargo, cuando hablamos de compuestos, podemos ver que estas sustancias pueden formarse por dos o más elementos. Muy bien, y al llegar hasta este punto podemos ver y encontrar las mezclas. Me encanta este ejemplo que está acá, pero primero vamos a hablar de las mezclas. Las mezclas se forman por la interacción física de dos o más sustancias puras. Se caracterizan porque las sustancias que las componen conservan sus propiedades químicas sin importar la cantidad de cada una.
Algunas propiedades físicas como el punto de ebullición pueden variar. Por ejemplo, hay mezclas gaseosas como el aire, sólidas como el acero y líquidas como la leche. Las mezclas se clasifican en homogéneas y heterogéneas. Antes de entrar las mezclas homogéneas o soluciones, aquí encontramos el puré de papa, que es formado por papas, sal, mantequilla y leche. Podemos ver que un puré de papa es una mezcla homogénea, formada por varios ingredientes que al combinarse constituyen una sola fase. Las mezclas homogéneas o soluciones se caracterizan porque están formadas por un soluto, que es una sustancia que se encuentra en menor cantidad, y un solvente, que es una sustancia que se encuentra en mayor proporción y disuelve o diluye al soluto. Las sustancias no se ven a simple vista y solo se observa una fase o capa. En este ejemplo podemos ver que al final se encuentra o se puede observar una fase. Pasamos al otro lado, donde encontramos las mezclas heterogéneas. Estas mezclas podemos ver que se caracterizan porque sus componentes se diferencian a simple vista, es decir, se forman diferentes fases o capas, debido a que no se disuelven entre sí. Por ejemplo, el agua con aceite y una ensalada de frutas. Aquí vemos el ejemplo. ¿Cuántas fases puedes observar en estas mezclas de frutas? Miren todo lo que podemos observar. Sin embargo, los métodos de separación de mezclas son los siguientes. Existen algunos métodos que se usan para separar mezclas homogéneas y heterogéneas. Encontramos la destilación, que separa líquidos o gases miscibles, es decir, que se mezclan entre sí. Se tienen en cuenta los puntos de ebullición. Así, al calentar, se separa primero el de menor punto de ebullición. También encontramos la decantación, que separa líquidos inmiscibles y se tiene en cuenta la densidad de las sustancias. El instrumento llamado embudo de decantación separa desde el líquido más denso hasta el menos denso. Sin embargo, la cromatografía separa sustancias ubicadas en un medio poroso, por ejemplo, como un papel, a través de un disolvente que arrastra los pigmentos, y estos se observan como manchas que luego se identifican. Muy bien, amigos, y ahora tenemos el gran reto de esta semana. El gran reto es que allí en tu casita vas a preparar una mezcla heterogéneas, así como el ejemplo de la ensalada de frutas que te he mostrado. Si haces una ensalada de frutas sería divertido, porque además de que hacemos una mezcla heterogénea, estarás comiendo algo saludable. Así que vas a preparar en casita con ayuda de tus papitos una mezcla heterogénea. Mira el ejemplo que te di de la ensalada de fruta. Te vas a tomar una foto con esa mezcla y la vas a enviar como evidencia de este gran reto para esta semana, que te sé que te vas a divertir mucho. Bye.